Reporte 100. Tengo en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada al investigador del Instituto Tecnológico de Sonora en el Departamento de Ciencias de Agua y Medio Ambiente, Enrico Yepes González. Enrico, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Tirso? Muy buenos días, ¿qué tal? Pues, Enrico, vemos estos informes periódicamente y vemos que hay líderes mundiales como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insisten en que el cambio climático no existe, que en realidad es una autorregulación del planeta. Y a veces nos alarman mucho estos datos. ¿Debemos preocuparnos con los datos que se publican en este reciente informe? Pues mira, realmente preocuparnos sí deberíamos, pero desde hace 20 años que empezamos a documentar estos cambios crónicos que están sucediendo en el planeta, ¿no? Lo que estamos viendo hoy con este documento, este sexto reporte del panel intergubernamental, no es otra cosa que un compendio ya con la información contundente, ¿no? Algo que habíamos planteado en las últimas 2 décadas como probabilidades, como escenarios, como quizás va a suceder. Lo que estamos viendo ahorita con el lanzamiento de este último reporte es de que ya no estamos planteando escenarios, ya estamos diciendo, miren, aquí está la contundencia, ya está la evidencia de este cambio, ya dañamos crónicamente el planeta, ¿no? Ya desbalanceamos la energía y cómo circula en el planeta, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No? Estamos ante la realidad que habíamos proyectado hace algunos años, entonces sería realmente obtuso cerrar los ojos ante algo tan contundente, porque tenemos una base científica muy dura ante esta situación actualmente. Enrico Yepes González, experto investigador del Instituto Tecnológico de Sonora en el tema de Departamento de Ciencias de Agua y Medio Ambiente. Hay forma, o sea, vemos aquí que este reporte pues habla de que se está incrementando la temperatura y esto realmente siempre se ha relacionado con la emisión de gases invernadero, muchos de ellos provenientes principalmente de los países más industrializados. Es decir, estos países a los que la Organización Nacional de la Organización de la Unida de las Naciones ha solicitado que a través de acuerdos y tratados se disminuyan la emisión de estos gases. Se ha cumplido, es decir, los países que más emiten gases como dióxido de carbono han reducido su huella o realmente estamos ante algo que no han pelado o inclusive un posible incremento de sus gases. Sí, no, definitivamente no ha habido acción, ¿no? En toda la política en ese sentido ha fracasado rotundamente, ¿no? Tuvimos una botella de oxígeno con el Acuerdo de París hace algunos años, pero a lo más cercano que hemos estado y aún así terminó fracasando. Entonces realmente ha sido oídos sordos todo este discurso, y la evidencia es de que estamos casi como proyectamos los cambios están sucediendo. Hay alternativas, por supuesto, y si me permites que diga un poquito cómo es el planteamiento general del IPCC. Sí, claro, por favor. Lo que estamos viendo ahorita es el reporte del grupo de trabajo número 1. El IPCC tiene 3 grupos de trabajo. Este grupo de trabajo 1 es el que nos está proveyendo de la base científica, ¿no? Los datos duros, ¿no? Los modelos de circulación general, ¿no? Estamos describiendo matemática y físicamente cómo funciona nuestro sistema climático. Ahí es en donde estamos proyectando escenarios, por ejemplo, en donde vemos, bueno, si va a incrementar el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero en la atmósfera, bueno, qué consecuencia física, ¿no? En términos de intervención de clima tendrían estos escenarios, y eso es lo que está plasmado en este documento, ¿no? La ciencia dura. El grupo de trabajo 2 del IPCC lo que nos va a ofrecer en unos cuantos meses más es la parte de las vulnerabilidades, ¿no? Ahora sí, ya en las regiones específicas del mundo, ¿qué va a tronar? ¿No? ¿Dónde son las regiones susceptibles? Si va a subir el nivel del mar, ¿cuál es la susceptibilidad que va a pasar en las zonas costeras? Si se van a aumentar las sequías, ¿no? Las zonas que ya son áridas en el planeta, ¿cómo esas sequías más extendidas van a repercutir? ¿Dónde van a suceder más huracanes? ¿No? ¿Cuál va a ser la consecuencia del deshielo? ¿No? Y nos va a proponer medidas de adaptación, ¿no? Que esa es como la palabra clave del grupo de trabajo 2. ¿Cómo le vamos a hacer para adaptarnos? Aunque hoy cortáramos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero,
Ya el planeta, esta inercia que tiene por el daño crónico que hemos hecho, va a tardar otras cuantas décadas en estabilizarse si así lo fuere. Como no es un escenario factible cortar de tajo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, realmente tenemos que las naciones, los líderes y nosotros como ciudadanos estar buscando maneras de adaptarnos. Asuntos tan delicados como la agricultura, que depende fuertemente del clima y de la disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptar nuestros sistemas de producción de alimento ante estos nuevos escenarios climáticos? Entonces, es algo muy importante el que tenemos que prever. Ahorita estamos celebrando el discurso del Grupo 1. El Grupo 2 nos dará soluciones y en otros cuantos meses más va a entrar el discurso del Grupo de Trabajo 3, cuya meta, el enfoque es la mitigación, que es la otra palabra clave, ¿no? Es la tercera fase, digamos, de esta concepción que tenemos de cómo enfrentar el cambio climático. Entonces, estas estrategias de mitigación ya no nada más incluyen el ambiente físico, las vulnerabilidades, los riesgos, sino que ya incluye la economía, la sociopolítica y todo lo que tiene que ver con el componente humano, ¿no? Porque ya vamos hacia las acciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema de cambio climático? Y ahí entran asuntos como la energía, ¿no? Sabemos que la quema de combustibles fósiles por nuestro transporte, por nuestra generación de electricidad, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué estrategias necesitan tomar las naciones, los líderes de las naciones, en términos económicos, políticos y de acción real en sus territorios para poder mitigar ahora sí el cambio climático, ¿no? Ahí es en donde entra el discurso de las energías renovables, por ejemplo. En vez de usar carbón o usar combustóleo como usamos en México para producir electricidad, no, a lo mejor usar gas natural o mejor aún alguna energía renovable y un sinfín de estrategias de mitigación que se pueden seguir. Entonces sí hay planteamientos, sí hay soluciones, hay una evaluación, un criterio a nivel global de qué va a pasar, cómo nos vamos a tener que adaptar y cómo vamos a tener que mitigar. Sí hay soluciones, lo que no hay es, como bien comentas, oídos atentos a estas propuestas. Ahora, Enrico, para entender un poco, porque como que usualmente cuando vemos un panorama general y un reporte global, quizás las personas no logramos comprender exactamente pues, las afectaciones inmediatas que podríamos tener en nuestro propio territorio. En el caso de Sonora sabemos perfectamente que las sequías pues, aumentan año con año y que la falta de recursos de agua en las ciudades, como el caso de Hermosillo, que es dramático, pues incrementa año con año. ¿Qué podríamos ver, por ejemplo, en ciudades de Sonora? ¿Cuáles podrían ser las principales afectaciones para nosotras y nosotros? Pues tú lo mencionas, ¿no? O sea, realmente es, si no una escasez como tal, ¿no? Las sequías son muy dramáticas, ¿no? Las sentimos y nos acordamos y nos marcan por la contundencia que tienen como un fenómeno meteorológico. Pero si somos más sutiles en ver cuáles son las problemáticas, nada más cambios de fechas, por ejemplo. ¿Te acuerdas el día de San Juan, no? El 24 de junio, creo. Sí, correcto. Era el día de San Juan porque empezaba a llover, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que empezó a llover en junio en Sonora? ¿No? Por lo menos tenemos una semana, si no es que dos, donde crónicamente empieza a llover. A lo mejor llueve lo mismo, pero esos 10 días o 12 días que se ha recorrido, por ejemplo, el régimen de lluvia, puede tener afectaciones muy importantes, por ejemplo, en la ecología de nuestras selvas bajas o nuestros matorrales. No se diga entonces en la recarga de nuestros acuíferos y de nuestras presas, que en un momento dado repercuten a la capacidad de producir alimentos en nuestros valles. Entonces, hay elementos que quizás no son tan notorios, no son tan dramáticos como una sequía, pero que sí pueden tener poco a poquito, no así muy silenciosamente, causando una perturbación que nos puede pegar y yo lo menciono mucho, nuestra agricultura aquí en Sonora, que es tan importante, ¿no? Aquí en el sur, que dependemos del sector primario, esos asuntos de cambio climático nos pueden descomponer muy fuertemente nuestras sociedades, ¿no? La economía y los ciclos de siembra, la economía. Los ciclos de siembra, exactamente. El trigo es muy susceptible a sus horas frío,
que sucedan en la parte temprana de su desarrollo. Si esto se recorre, ¿no? Una estrategia de adaptación, por ejemplo, acá en el valle que tendríamos que tener es, bueno, cómo vamos a sembrar ahora el trigo si estos ciclos de horas frío-calor se han recorrido. Y así podríamos buscar muchos ejemplos de adaptación. Ahora, Enrico, aprovechando, porque muchas veces la información ha sido bastante clara, me surge la duda, porque últimamente pues ha habido toda una conversación entre las y los hermosillenses respecto al humedal que se localiza en la Sauceda. Este es un humedal que está perdiendo el agua que tiene ahí, al cual visitaban muchos ciudadanos y ciudadanas, y ha habido distintas opiniones al respecto, pues de que los humedales, por ejemplo, cumplen con su vida, digámoslo así, pues cíclica o útil, y que realmente no hay forma de salvarlo, mientras que hay otras organizaciones civiles que han hecho eventos para ir a vaciar pipas de agua potable o recipientes con agua a la laguna, bueno, pues a este humedal más bien. ¿Este tipo de situaciones de sequía de humedales son reversibles o realmente deberíamos de dar por perdidos estos espacios? Yo pienso que sí sería reversible, ¿no? Quizás sí con alguna intervención. Lo importante ahí sería entender la conectividad que tiene, por ejemplo, la vegetación o la propia permeabilidad que tiene ahí el suelo, ¿no? La conexión que pudiera haber con el acuífero local o con algún tipo de escurrimiento subterráneo que pudiera tener esa parte de la ciudad, no entendiendo cuál es la necesidad básica, digamos, que tiene el humedal de humedad, ¿no? Se podría llevar a cabo alguna actividad de intervención, ¿no? Para canalizar, no sé, agua en esas regiones o etcétera, ¿no? Debe de haber, algún experto podría plantear mejor alguna estrategia, pero de que podría ser resiliente, ¿no? Que es como la palabra, el término correcto que usaríamos en ecología, ¿no? Un humedal podría ser resiliente si volviera a tener las condiciones adecuadas, ¿no? Para su desarrollo, y ojalá que así fuere, ¿no? Ese tipo de pulmones en las ciudades son fundamentales, no nada más por la parte de recreación y la belleza escénica, cumplen una función ecológica y climática, ¿no? Muy, muy importante. Pues Enrico Yepes González, investigador del Instituto Tecnológico de Sonora en el Departamento de Ciencias de Agua y Medio Ambiente, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Reporte 100.